Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos un día más a un nuevo videito en este su canal Detrás del Proceso. Antes de iniciar con este videito, quería hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que se extrae el petróleo de la tierra? Pues si ese es el caso, quédense conmigo que hoy en este videito vamos a descubrir cómo es el proceso y qué es lo que se hace para que el petróleo pueda ser utilizado por todos nosotros. Así que ya lo saben, quédense conmigo que este videito estará muy interesante. Ya lo saben, abajo en la descripción, como siempre, les voy a estar dejando el link hacia el video original. En esta ocasión, este videito es gracias al canal Cómo se hace, así que vayan si quieren verlo el video sin interrupciones. Dicho esto, comenzamos. En el video de hoy les mostraremos el proceso de extracción del petróleo. Esta es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Se produce en el Según dicen que el petróleo es materia orgánica que ha estado compactada durante millones y millones de años, así que por eso dicen que son dinosaurios, pero generalmente no son dinosaurios, son restos de animales marinos que vivieron hace millones y millones de años. A ver, interior de la Tierra, por transformación de la materia orgánica acumulada en sedimentos. ve. ¿Sabías? Con él se pueden fabricar también fertilizantes, pesticidas y productos que se usan en farmacia. O sea, me estás diciendo que con el petróleo se puede fabricar fertilizante. Eso no lo sabía. Y tratado químicamente se puede convertir en hule, plásticos, nylon Eso y sí, otras plásticos. fibras sintéticas. Debido a la importancia fundamental para la industria manufacturera y el transporte, las fuertes variaciones del precio del petróleo pueden ser responsables de grandes variaciones en la economía global. Si te interesa saber más, quédate con nosotros y vamos a ello. Vamos a La ver qué tal el extracción, proceso. producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo con las características propias de cada yacimiento. Para poner un pozo a producir se va. Es cierto, porque según dicen que hay diferentes yacimientos. Hay unos, digamos, donde el petróleo es más líquido, hay otro donde está mezclado con los minerales de la roca. Digamos que es un poco más difícil de extraerlo. Entonces, o sea, todos los yacimientos de petróleo no son iguales. Entonces, supongo que por eso cada uno tiene diferentes métodos de extracción, pues, de ese oro negro, como dicen, Una especie de cañón y se o perfora la líquido. tubería de revestimiento a la altura de las formaciones donde se encuentra el bacimiento. Etapas de un proyecto petrolero. A la hora de iniciar una construcción para extraer petróleo, es necesario seguir una serie de etapas. Por lo general, ¿Cuál el es? ciclo del petróleo está formado por la combinación upstream, midstream, downstream. En ellas se llevan a cabo las siguientes fases. Vamos a Paso ver. número 1. Levantamientos aéreos y por satélite. Uno de los primeros pasos en la búsqueda de yacimientos petroleros es la obtención de fotografías o imágenes por satélite, avión o radar de una determinada zona geográfica. Esto permite elaborar mapas geológicos que muestran las características del área, como es la vegetación, topografía, corrientes de agua, tipo de roca, fallas geológicas y anomalías térmicas. Me imagino que eso lo deben de hacer para evaluar y valorar cómo va a ser el proceso de extracción y también las infraestructuras que van a poner, porque veo que aquí en esta imagen de que son estructuras bastante grandes y son muchos, como tipo silos, no sé, que llevan. Será para almacenarlo, supongo. Entonces, supongo que tienen que hacer un estudio del terreno bien amplio para ver qué es lo que van a hacer, ¿no? Vamos a ver qué más dice. Esta información da una idea de aquellas zonas que tienen condiciones propicias para la presencia de mantos sedimentarios adecuados para la Ve, formación de petróleo. Actualmente, las fotografías o imágenes pueden obtenerse por avión, satélite o radar, también con la estudian cual entonces se el terreno para elaboran ver si hay mapas petróleo en geológicos esos muy lugares. precisos. Ya. Paso número 2. Exploración geológica superficial. La observación de los afloramientos de rocas, donde los Buah, estratos subterráneos. ese barco debe ser algún... Qué extraño, nunca había visto un barco de ese tipo. Supongo que eso es para llevar petróleo y todo eso, como esferas que trae ahí arriba, cuatro. Llegan a la superficie, trincheras y paredes de cañones por geólogos capacitados, permite identificar la litología y evaluar las posibilidades de rocas petrolíferas, estratos de calidad productiva y mecanismos de entrampamiento en el ecosistema.
Por ejemplo, se ha aprendido mucho sobre los antiguos depósitos a partir de los modernos. Los mapas geológicos detallados que fueron preparados a partir de estas observaciones muestran la posición y la forma de las estructuras geológicas y proporcionan descripciones de las características físicas y Ahí entonces quiere decir que es como para valorar cómo es el terreno y cómo es el tipo de roca donde estará el terreno, algo así tengo entendido. Claro, porque tú sabes, son esos eh, inversiones millonarias que hacen, no tienen que arriesgarse, tienen que estar lo más exacto y seguros posible de que en el lugar donde van a instalar toda esa maquinaria en realidad haya petróleo. de los Entonces, fósiles vamos a contenidos ver. en los estratos. También el análisis químico del suelo con muestreos a diferentes Es profundidades todo un indica la proceso presencia eso. de hidrocarburos. Y Creí que los era solo estudios metían un tubo y microbiológicos salía. determinan si existen microorganismos consumidores de hidrocarburos en el suelo. Paso número 3. Topografía y corte de líneas. Corte de Consiste en la líneas. ubicación y apertura de picas ecológicas, trocha o líneas de exploración sísmica, dirigidas por un grupo de topografía el cual mediante el uso de topografía convencional o equipo electrónico, marcas coordenadas por medio de satélite, se encarga de orientar, nivelar la línea y señalizar con estacas de madera y placas de zinc los puntos de disparo y de estaciones receptoras, de acuerdo con un programa preestablecido. Ya. Paso número 4. El Detonación 4 y ¿cuál es? registro. En los pozos se coloca una carga de explosivos y se Detonación. extiende luego una red de detonación. En forma conjunta se instala un sistema de geófonos, que son instrumentos que transforman la energía mecánica del movimiento sísmico en impulsos eléctricos, que permitirán el registro de las ondas sísmicas que se originan una vez se hace detonar la carga de los pozos. Los impulsos eléctricos generados en los geófonos se transmiten a los instrumentos de grabación y Esa cosa es una especie de bomba, ¿no? Donde extraen el petróleo obvio, de las profundidades de la tierra, pero tienen una forma curiosa. Siempre me he preguntado cómo es su funcionamiento, pero son bastante comunes en tierra, ¿verdad? Así que vamos a ver qué más nos dicen. reproducción que toman la información y la registran en cintas magnéticas o en registros gráficos de papel. Una vez terminada la detonación de los pozos, un grupo de recogedores debe recuperar el cable, los geófonos y tapar la línea. En forma alterna se realizan actividades de transporte de materiales, equipos, explosivos y... Paso número 5. El número 5. Extracción del petróleo. Eso, ese es el paso que todos necesitamos ver. ¿Cómo es que se extrae, cómo es que se extrae el petróleo, hermano? Vamos a ver. Y la explotación son las primeras actividades de la cadena de hidrocarburos. Primero será necesario encontrar la ubicación de los yacimientos de ¿Dónde está petróleo. exactamente los Después, yacimientos, realizar cierto? pozos para confirmar la presencia del petróleo y la magnitud de ese yacimiento. Paso número 6. Fase de perforación. La siguiente fase Perforación. de los proyectos petroleros es la perforación de pozos o agujeros. Se trata de una operación completa en la que las rocas son perforadas por una estructura de metal llamada taladro rotativo. En esta parte del proyecto también aparecen las torres de sondas de los pozos petroleros. Son grandes estructuras de metal que a veces llegan a 90 metros de altura, cuya función principal es guiar a los equipos de perforación, de modo que permanezca en posición vertical. La perforación puede ¿Será que esas son las ondas, esas cosas que dice, lo que estamos viendo ahorita en imagen? Porque la verdad veo como que no va acorde lo que dice con las imágenes que ponen o los videos. No, así que no, ser me estoy marítima perdiendo un o poco, vamos a terrestre. ver. Paso número 7. Ajá. Separación. El petróleo sale del suelo ¿Separación de mezclado qué? con gas, metales pesados y agua tóxica, y es necesario separarlo de estos. Claro, tiene que haber un proceso como de filtración, digámoslo así, donde se separa, digamos, el petróleo y el resto de sustancias o incluso, ¿cómo decirlo?, residuos, minerales que pudiera tener ahí. Agua tóxica ese también, no sabía. Componentes adicionales. La descarga de las aguas tóxicas es generalmente la mayor causa de la contaminación. Las leyes La descarga del agua tóxica del petróleo, o sea, quiere decir que no es ni los residuos que pueda dejar el petróleo, sino que simplemente el agua tóxica que acompaña a los yacimientos de petróleo, me estás diciendo. sobre perforaciones en los países ricos requieren que el agua tóxica se deposite de nuevo en el subsuelo en vez de hacerlo en la Ah, superficie.
Esta práctica debería aplicarse en todas partes. O sea que, Los demás o sea que después entonces tienen que bombear el agua tóxica que estaba con el petróleo para que no contamine la superficie. O sea, tienen que volver a meter esa agua ahí. No sabía, sinceramente, que tenía esa sustancia tóxica ahí, el petróleo. residuos se separan y se depositan en estanques de contención. Las compañías petroleras simplemente excavan un hueco para verter allí el petróleo crudo, los Ya. residuos de las perforaciones, el agua tóxica y otros desechos. El contenido de estos estanques con frecuencia se filtra. O sea que las compañías no se andan ahí con rodeo, hacen un hueco profundo y ahí meten todos los residuos y los desechos tóxicos que puedan tener ahí. Entiendo. Entran hasta el agua subterránea o se rebasa, contaminando el agua subterránea y la tierra. Mm. Los estanques deberían revestirse con concreto y controlarse para verificar que no tengan filtraciones ni derrames. También deberían limpiarse cuando terminan las operaciones En teoría petroleras. deberían de hacerse, que se Paso hagan número todos, 8. Quema de gas quién residual. sabe. Los gases que se encuentran con el petróleo generalmente se separan y se queman. La quema del gas ¿Por qué residual se quema? expone a ¿Por los qué? trabajadores, las comunidades y la vida silvestre. ¿Por qué se quema y por qué no se, digamos, se almacena y se vende? O sea, sí, es cierto. He visto también que en muchas de esas plataformas petroleras que están perdón, en el mar, tienen ahí como un tubo ahí que está encendiendo ahí un gas. O sea, ¿por qué lo harán eso? O sea, ¿cuál es el propósito de hacer eso? A contaminantes causantes de cáncer, Sí, es peligroso, enfermedades está de la para los piel, trabajadores. asma, bronquitis y otros problemas de salud. Las llamas contaminan las nubes, lo que da lugar a la lluvia negra, que Sí, envenena las fuentes de agua. Número 9. Producción y procesamiento del petróleo. Terminada la producción. etapa de perforación del pozo y Ya comprobada la cuando esto ya presencia cuando de lo extrajeron. acumulaciones de Vamos hidrocarburos, a ver. se procede a la extracción del recurso. Se inicia con la adecuación y revestimiento de la tubería por la cual se transportará el petróleo hasta la superficie. Posteriormente se procede a perforar la tubería en los sitios donde se encuentra el yacimiento, a fin de permitir que los hidrocarburos fluyan hacia su interior. Dentro del revestimiento se instala otra tubería de menor diámetro que se conoce como tubing o tubería de producción. Es Ajá. en definitiva por la que se conducen los hidrocarburos a la superficie. Paso número 10. Fase de refinación. Una vez extraído, el petróleo Refinación, se crudo tendrá que refina. refinarse. Solo mediante ese proceso es posible obtener diferentes productos. El petróleo puede ser procesado así para producir las variedades de productos deseables, tales como el aceite combustible y la gasolina. O sea que el aceite de combustible dice y la gasolina salen del petróleo. Esta fase es de gran importancia y complejidad dentro del proyecto. Paso número 11. Transporte y almacenamiento. Ujú. Normalmente los ¿En dónde pozos lo almacenan? petrolíferos se encuentran en zonas muy alejadas de los lugares de consumo. Por ello, el transporte del crudo se convierte en un aspecto fundamental de la industria petrolera, que exige una gran inversión, tanto si Ujú. el transporte se realiza mediante oleoductos como si se realiza mediante buques, es decir, los denominados petroleros. O sea, oleoductos son por esas tuberías, ¿no? Que van en larga distancia, digamos. Y los petroleros, obviamente, son los barcos. Paso La número 12. transportan por esos dos lugares. Distribución y almacenamiento del petróleo. Una vez que el petróleo crudo ha sido refinado y transformado en combustibles, Ujú. lubricantes y otros productos, estos Ya cuando ya está terminado, ya cuando tienen el producto terminado. deben comercializarse y distribuirse a clientes comerciales y de venta minorista. El comercio de almacenamiento de petróleo ocurre en el mercado de futuros, también conocido como contango. Se trata de una estrategia de mercado Contando. en la que las grandes compañías petroleras, que a menudo son empresas integradas verticalmente, compran petróleo para entrega inmediata y almacenamiento cuando el precio del petróleo está bajo y lo guardan hasta que el precio del petróleo aumenta. Claro, esto es oferta y demanda, tal cual. Si la demanda está muy alta, entonces lo que hace es poner tu precio alto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas interesadas, obviamente, en comprar tu producto. Si la demanda está baja y no te quieres quedar con tanto petróleo, en este caso, pues son estrategias ahí que, claro, esas grandes empresas, obvio, las dominan muy bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que haya sido de provecho. ¿Cuál es el paso que más te ha llamado la atención? Déjanos saber en los comentarios tus respuestas.
Bueno muchachos, hasta aquí el videito de hoy, ya lo saben, si les ha gustado este video, compártanlo con todos sus amigos, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, denle like y comenten aquí abajo qué otro videito les gustaría que les esté subiendo. Vemos y hasta la próxima. Chao, chao.